les voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo. Estamos las mujeres leyendo de su palabra, el libro de Mateo, y ha sido de mucha bendición. Así es que las espero cada miércoles a las 9 de la mañana, las que puedan venir, aquí las espero. Y pues yo creo que Dios siempre nos va a enseñar mucho de su palabra. Y ahí en Mateo 9:9 se titula Llamamiento de Mateo. ¿Cuánto lo tienen? ¿Sí? Ok. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, vemos un hombre que el Señor, al pasar por ese lugar, lo llamó, y él se llama Mateo. Aquí dice que se llama Mateo, pero realmente el Señor le había cambiado el nombre a Mateo. Realmente su nombre original era Leví, y esto lo vemos en el primer capítulo, en el 1:1, que él se llamaba Leví. Y bueno, él era publicano, era cobrador de impuestos, él era un hombre que estaba al servicio de Roma, y ese era su oficio. Y sus compañeros pues eran publicanos, y pues pecadores pues se refiere a la gente que estaba en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor nos llamó, enseguida que nos llamó, nos levantamos y le seguimos? Así, a la primera. Muchos batallamos, ¿verdad? Bueno, Mateo no, Mateo el Señor lo llamó, y vemos que enseguida se levantó y le siguió, como dice aquí. Bastó con que le dijera: sígueme. Muchos de nosotros a lo mejor aquí escuchamos una palabra, y esa palabra nos tocó y nos convenció. Pero el Señor solamente le dijo a Mateo, sin predicarle, sin comentarle nada más le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vemos en Mateo una obediencia que ya él traía desde su corazón. Ese encuentro personal con Jesús, cuando él lo llamó, pues se dice en los evangelios de Marcos y Lucas, que Mateo, cuando el Señor Jesucristo lo llamó, hizo una comida, hizo una fiesta. Él era un hombre rico, él era hijo de Alfeo, un hombre adinerado. Si usted se fija en el oficio, que era publicano, pues él tenía dinero para prestar, pero cobraba con intereses. Entonces él hizo una fiesta en gratitud de que el Señor lo llamó. Él tuvo un encuentro personal con Jesús. Y tú y yo muchas veces hacemos comida o fiesta para alcanzar a gente que no conoce del Señor Jesucristo. Realmente es una estrategia el que nosotros como creyentes hagamos una comidita para invitar a personas que no han oído de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él hizo esta fiesta, y pues siempre hay algo que pasa en un convivio o en una fiesta. Aquí en el 11, cuando los fariseos vieron, fueron con Jesús, fueron con los discípulos y le preguntaron: ¿por qué el maestro está comiendo con los publicanos y con los pecadores? ¿Sí? Y qué hermoso es ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas hicieron este comentario, y pues siempre pasa a veces en nuestra comida o a la hora de comer, ¿verdad? Un comentario que echa a perder todo, ¿verdad?
Y bueno, así los fariseos hicieron este comentario y el Señor les contesta de una manera tan sabia, con tacto, con cuidado, porque cuando usted y yo, a veces alguien comenta algo y nos enojamos justo cuando vamos a comer, que no podemos ni pasar el bocado. Bueno, pues aquí le dijeron, ¿por qué el Señor está comiendo con publicanos y con pecadores? Y el Señor Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Les estaba hablando de una forma, de manera que los invitados no se sintieran ofendidos, porque pues pudiéramos contestar feo, ¿verdad? Bueno, ¿qué te pasa? O así agresivamente, o el fácil, ¿qué te importa, verdad? ¿Sí o no? A veces contestamos muy feo, pero mire, el Señor con todo el cuidado, con todo el tacto, Él les dijo, los sanos, o sea, los que están bien, no tienen necesidad de un doctor. Ellos no estaban, los publicanos y los pecadores no estaban enfermos, pero el Señor les estaba diciendo a ellos tienen necesidad de mí, de Jesús. Ellos son personas que necesitan un buen doctor, y se estaba refiriendo no a una enfermedad, sino a la necesidad que las personas que estaban ahí tenían falta de conocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y realmente la gente que no conoce a Jesús muchas veces está en condiciones deplorables, en condiciones de pérdida, tan solo no son salvos. Entonces les dijo que solamente Él venía por los que estaban enfermos, y era una manera de decirles con cuidado que esas personas necesitaban de Él. Y fíjese cómo inmediatamente en el siguiente versículo les dice, id y aprended. Subraya en su Biblia la palabra aprender, porque usted y yo tenemos mucho que aprender de lo que viene aquí en la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a hablar con las personas con un cuidado, con un tacto. Bueno, el Señor Jesús les contestó, id y aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor les estaba diciendo, id y aprende, ve y aprende, que yo lo que quiero es que tengas misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es sentir compasión por las personas que están mal, que están perdidas, y que nosotros podemos ayudarlos. Eso es misericordia. Cuando el Señor Jesús nos encontró, tuvo misericordia de nosotros, y lo que el Señor quería en nosotros es que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Él nos perdonó, Él nos salvó, pero tuvo que haber un arrepentimiento. Y la misma misericordia que tuvo, yo ahorita en la mañana pensaba que qué padre que Dios tuvo misericordia de mí, y Dios movió a una mujer a que me hablara de Jesús. Yo de niña conocí de las Escrituras, pero me alejé, y ya grande me acerqué al Señor, pero usó a una mujer que tuvo misericordia, porque ella vio que yo estaba en un tiempo difícil. Y vamos siguiendo allí en el versículo 14, se titula la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El siguiente grupo eran los discípulos de Juan.
Sí, y ellos fueron con el Señor Jesucristo y le preguntaron a él directamente: ¿por qué tus discípulos no ayunan si nosotros ayunamos? Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Vea en esos versículos que podemos observar que allí hay comparación, que hay, ¿cómo se llama? Soberbia, porque decían los discípulos, los fariseos, a ver, allí, en los fariseos y nosotros ayunamos muchas veces, o sea, ¿no? Estaban presumiendo de que estaban de ayuno, estaban comparándose y estaban también, ¿sabe qué? Quejándose porque fueron directamente con nuestro Señor Jesús. Se estaban quejando: ¿cómo es que tus discípulos no están de ayuno si nosotros y los fariseos ayunamos? Y ayunamos muchas veces. Y muchas veces esas mismas actitudes nosotros tenemos entre nosotros, como iglesia, como creyentes, nos comparamos. Y quiero platicarle que aquí en los libros de Marcos y de Lucas, dice que los discípulos de Juan, en ese tiempo estaban de ayuno, porque había sido preso Juan y estaba en la cárcel. Recordemos que eran los discípulos de Juan, su líder estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo cuando estamos en tiempos difíciles? Buscamos el rostro de Dios y disponemos nuestra vida para orar, pero también ayunar. Sabemos que el ayuno es una herramienta que Dios nos ha dejado como creyentes para interceder en ese tiempo de ayunar, que quiere decir dejar de comer o comer frutas y verduras, según el ayuno que elijamos. Estamos pasando tiempos de ayunar y de orar, de buscar la presencia de Dios para mover el corazón de Dios, para que el Señor nos ayude, porque en este tiempo los discípulos de Juan, cuando fueron con Jesús, estaban ellos diciéndole: ¿cómo es que tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Jesús estaban contentos. Mateo había tenido su encuentro personal con Jesús, entonces él, al hacer esa fiesta, llevó a los publicanos y a los pecadores, ¿sí? Porque él quería alcanzar a sus compañeros, él quería alcanzar a sus amigos. Nosotros hacemos eso para alcanzar a las personas, porque nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo, nosotros los apreciamos, ¿verdad que sí? Y lo mismo que pasa en nosotros, lo queremos para los demás. Cuando nosotros apreciamos a las personas, nosotros queremos que lo que nosotros tenemos, ellos también lo tengan. Bueno, Mateo quería alcanzar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y entonces por eso era la fiesta, por eso era el convivio. Cuando hay comida, ¿quién no se acerca? Hasta los que no invitamos, ¿verdad? Vienen y están allí. Y bueno, aquí lo que el Señor le enseñaba a los, miren, en el versículo 15, Jesús, ¿cómo les contestó? Les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que su esposo está con ellos? Eran situaciones o circunstancias muy diferentes. Los discípulos de Jesús estaban felices de estar con el maestro, de escucharlo, sus predicaciones, lo que les iba a enseñar. Ellos estaban contentos y el Señor les estaba diciendo: ¿cómo van a estar de ayuno ellos entre tanto que estoy yo con ellos? Ellos están contentos y queremos evangelizar, queremos compartirles y les vamos a hablar de la salvación, y que lo que Mateo quería era que sus compañeros fueran alcanzados y tener este encuentro personal con él. Cuando nosotros leemos aquí, imagínense que el Señor, cuando les dice esto, les dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres
viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y el otro se conservan juntamente. Yo me imagino a todos ellos que lo escucharon y se han de haber quedado así, ¿qué? ¿Verdad? Porque usted y yo a lo mejor no entendemos lo que dice ahí con la cuestión de los odres. Hay un odre nuevo y un odre viejo. El odre viejo es la naturaleza o lo que hemos vivido hasta el día en que el Señor Jesús nos encontró. Nosotros cuando venimos a la presencia de Dios tenemos que sacar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, nuestro pasado, esas palabras que nos afectaron. Cuando venimos al llamado y al encuentro con nuestro Señor Jesús, el Señor quiere sanar nuestros corazones. Por eso el Señor les contestó que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y cuando les dice esto de los odres, les está diciendo que para poder Él llenar, tiene que ser un odre nuevo. ¿Cómo podremos ser nosotros un odre nuevo? Pues por eso nosotros tenemos que venir y sacar lo que hemos guardado quizás por años. Sí, yo tengo aquí una botella, ya le empecé a tomar. Y bueno, para que el Señor saque lo del pasado, primero tenemos que sacar, vaciarlo, ¿verdad? Para que venga Dios a llenar. El vino es el sinónimo o el ejemplo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede llenarnos muchas veces porque traemos allá adentro, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, cosas que nos pasaron antes de conocer a Jesús. Por eso nosotros cuando tenemos un llamado o tenemos ministración, debemos de venir y sacar esas palabras que nos hirieron, esas situaciones que vivimos, y tenemos que decirle: Señor, hice esto, hice aquello, dije, me hicieron, y así, ¿verdad? Tenemos que sacar para que venga el vino nuevo y nos llene. Por eso cuando el odre entra en un odre viejo, dice ahí que se revienta, ¿sí? Por eso tiene que venir un odre nuevo. Cuando usted saca todo, usted es una nueva criatura. Cuando venimos a Cristo, dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene que venir a sacar primero, ¿sí? Hay un tiempo en que nos está limpiando, pero también viene un tiempo en que empieza a llenarnos de su presencia, de su Espíritu Santo, y Él sabe lo que necesitamos para este tiempo. Muchas veces nosotros somos como los fariseos. Aquí hay muchos personajes de lo que leímos: los fariseos, los saduceos, los escribas, los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, que yo no sé si usted a veces puede ver que tenemos actitudes como los personajes que están aquí en la Biblia. En la iglesia, nosotros somos personas que pensamos y que sentimos diferente. Y entonces entre nosotros hay situaciones y hay diferencias, y muchas veces somos como ellos, nos quejamos, algo nos molesta, o si yo ayuno, ¿por qué tú no ayunas? ¿Verdad? Hay situaciones muy parecidas a las que están en la palabra, a las que nosotros vivimos. Yo no le puedo exigir a alguien que ayune cuando yo estoy pasando por un tiempo difícil y que estoy de ayuno y oración, y nosotros le podemos decir que estamos en propósito, buscando la respuesta en oración y ayuno para que Dios. Regularmente lo hacemos cuando hay un diagnóstico de enfermedad, cuando estamos en crisis, cuando nos quedamos sin trabajo, decidimos ponernos de ayuno, porque sabemos que Dios puede hacer algo si buscamos su rostro y estamos en ayuno y oración. Bueno, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es cambiarnos, es transformar. Muchas veces Él tiene que sacar lo viejo para que venga lo nuevo. A este tema, si usted le quiere poner un título, puede ponerle dejar lo viejo atrás para crecer para Cristo. Y allí en
libro de Corintios, primera de Corintios 1, 5 y 6. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. En otra versión dice que por medio de Dios hemos sido enriquecidos en todos los sentidos. ¿Sí? Y luego dice ahí en el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Nosotros debemos de ser un buen testimonio para el Señor. ¿Sí? Pero ¿cómo nos puede enriquecer? Pues nos puede enriquecer, como dice ahí, en Cristo, en su palabra y en toda ciencia, o sea, en conocimiento. Es importante que cuando usted y yo leamos la Biblia, no la leamos así nada más de corridito, sino leerla y pensar, ¿qué me está hablando Dios aquí? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué entendí? ¿Qué captó mi espíritu de esta palabra que estoy leyendo? Para que usted se enriquezca, porque cuando nosotros leemos la Biblia, fíjese, le voy a platicar algo. A mí me gusta ver una página de un doctor, donde él dice cómo funciona nuestro cuerpo y qué comer y qué no comer para que no, por decir, cómo limpiar el hígado. Y él dice cómo funciona el hígado y le da toda la información, porque a veces el hígado se enferma. Entonces, él al final da una frase, dice, porque la verdad te va a ayudar siempre, ¿verdad? Algo así, una frase así, más o menos. Y sabe que cuando usted lee la verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Y usted tenía en su pensamiento que era así, y lee en la Biblia, ¿verdad? Que esta es la verdad. O sea, por ejemplo, supongamos que usted lee que y en el reino de los cielos no van a entrar los mentirosos. Entonces, usted está viendo una verdad de Dios y usted se empieza a corregir porque usted está leyendo la verdad, usted está leyendo la palabra de Dios. Usted sabe que al Señor, para entrar en el reino de Dios, no debo de decir mentiras. Entonces usted trata de corregirse porque está conociendo la verdad. Entonces dice usted, no, pues si en el reino de los cielos no entran los mentirosos, entonces yo tengo que dejar de decir mentiras y nos vamos corrigiendo, ¿verdad que sí? Entonces es necesario que nosotros conozcamos su palabra. ¿Sabe? A nosotros nos preocupa que tengamos tiempo y no nos preparemos. Nos preocupamos que empezamos a leer la Biblia y luego lo terminamos. Por ejemplo, me comentaba mi esposo, siempre me lo dice cada vez que va a iniciar el año. Ya ve que siempre se termina el año y pensamos, ay, hasta el mundo lo dice, la gente allá afuera. Dice, vamos a hacer una lista de nuevos propósitos, porque empieza un nuevo año, entonces vienen nuevos propósitos. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos han hecho? A ver, con sinceridad dígamelo. No tenga miedo, no le voy a tirar una pedrada. Yo lo he hecho. Hago una lista de esos propósitos. ¿Y qué es lo primero que anotamos? ¿Mandé? Primer punto, ¿cuál es el que casi siempre todos escogen? Bajar de peso. Sí, ¿qué más? Hacer ejercicio. ¿Verdad que sí? Pagar las deudas. El que está endeudado, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, dígame. La encuesta dice... ¿verdad? Hacemos, y ¿sabe qué? Hay por último, porque a lo mejor por ahí nos ponemos como meta 10 puntos importantes. Y a lo mejor ahí por al último, leer la Biblia en un año. Ajá, gracias. Y me dice mi esposo, ¿sabes qué? Todos leen Génesis. Todos. Porque empezamos en el año a leer la Biblia. Y empezamos así, ¿verdad? Al pie de la letra. Y ahí por medio mes, si bien nos va, o al final del mes, terminamos el libro. ¿Cuándo debemos de terminar Génesis? A ver. ¿Quién dice? ¿Dónde?
A la semana pasada. Muy bien. Sigan leyendo. ¿Sabe qué? Tenemos la cultura de empezar algo y dejarlo a medias. Tristemente le voy a decir esto. Usted lo sabe muy bien. Y yo le voy a ser bien honesta. Yo también he empezado cosas y las he dejado a medias. Por ahí tengo un suéter que no terminé de tejer. También he empezado a hacer ejercicio y lo dejo, pero no porque no quiera, sino porque no me alcanza el tiempo. Yo quisiera más de 24 horas, menos las 8 que debemos de dormir. Mire, tenemos esa cultura de empezar algo y no terminarlo, ¿sí o no? Empezamos a leer la Biblia y luego la dejamos. Un día, otro día y otro día, y luego agarramos un día la Biblia y queremos reponernos, a lo mejor nos aventamos un libro en un día y así, ¿verdad? Falta de constancia, falta de disciplina. Nosotros tenemos que tratar de corregirnos. Le voy a pedir que nos vayamos a Tito 2, al libro de Tito. Sigue después de Timoteo. Tito 2, 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Levanten su dedo todos. ¿Quién es ese tú? A ver, tú, yo. ¿A quién le está hablando el Señor? A mí, así señálese usted. Presentándome, vamos a aplicarlo, presentándome yo en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué es ser íntegro? Completo, entero. ¿Sí? ¿Qué más? Íntegro. Pleno, completo. Pero también esta palabra me habla de que si yo soy íntegro, ¿sí? Mire, escuché un video por ahí, es de un pastor en China. Dice que tienen la cultura de que si van a un lugar y ponen las bicicletas, las dejan sin candado, así, las forman, las dejan. Y nadie agarra ni una bicicleta. Que si alguien va y deja algo, ahí lo encuentra. ¿Y qué pasaría aquí en México si usted va y deja su bicicleta a alguna tienda? ¿Habrá integridad? Cuando sale ya no hay bicicleta, ¿verdad? Si bien nos va. Fíjese, pero le voy a platicar algo que él dijo y me llamó la atención. Ellos tienen como cultura enseñarle desde chiquititos a sus niños, si algo está ahí, es de alguien. Así es que no lo vas a agarrar y no te lo vas a quedar ni te lo vas a llevar. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros como mexicanos tenemos que corregir nuestra cultura. Nosotros tenemos que hacer algo. Porque para las cosas de Dios, fíjese, si para las cosas materiales somos serios, para las cosas de Dios debemos de ser serios, comprometidos. Ser serio es que si usted está sirviendo, ¿verdad? Usted tiene que estar allí en su puesto. ¿Qué pasaría si usted en su trabajo, usted dice, ay, no voy mañana porque es lunes? No, porque me quiero dormir otro ratito y es lunes. Y qué flojera el lunes. ¿Qué pasaría el martes? Le pregunto. Le dicen, adiós, ¿verdad? Vaya a firmar su liquidación, como está diciendo mi esposo. ¿Sabe qué? Tenemos que ser serios. Y si lo somos para las cosas del mundo, para las cosas del Señor deben de ser mejores. Porque dice aquí, en esto que leímos, presentándome yo en todo como ejemplo de una buena obra. Lo que hacemos para Dios debe de ser mucho mejor que lo que hacemos para el mundo. ¿Sí o no? Ahora, fíjese, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar en sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora le pregunto, ¿quién es ese pueblo propio de Dios? ¿Quién es? Levante su mano, todos somos del Señor. Los que ya decidimos
seguir a Jesús, somos de Él, somos su pueblo. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que ser celosos de esas buenas obras, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar para el Señor. Mire, le voy a pedir que me acompañe a Mateo 5:13. Mateo 5. El Señor Jesús, aquí en esta cita, les había enseñado a los discípulos las bienaventuranzas de cómo ser felices, cómo ser plenos, cómo ser dichosos. Pero enseguida de enseñarles y aconsejarles cómo es que podíamos ser felices y plenos, todos queremos ser felices, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Fíjese, y para ser felices y plenos, nosotros, aquí en las bienaventuranzas, el Señor les explicó, nuestra felicidad y nuestra plenitud va a ser cuando estemos en el reino de Dios, ¿sí? Pero Él les enseñó enseguida en el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor nos compara con la sal de la tierra. ¿Ha ido alguien a la playa y ha observado que la playa, la tierra, usted la ve, la arena, y el sol así está tan fuerte? ¿Y qué observa usted en la arena? Un brillo, ¿verdad? Porque es la sal que está entre la tierra. Ese brillo es la sal. Bueno, el Señor nos compara que somos la sal de la tierra. Y yo le pregunto a usted, si usted se come un platillo sin sal, ¿qué pasaría? Yo me he fijado que cuando a mí se me olvida ponerle sal a la comida, luego me dicen, pero así rápido, no le pusiste sal al arroz, ¿verdad? Y yo, ¡ay, se me olvidó! Sí. Dígame cómo sabe la comida cuando le falta la sal. A ver, Beto, ¿cómo la sientes? ¿Sabe mal? ¿Te gusta? ¿Te gusta sin sal la comida? Pues ni modo, me la tengo que comer, ¿verdad? Si no, no como. Si comemos alimentos sin sal, pues como que ya no nos gustan, ¿verdad? Le falta, y ahorita vamos a ver por qué. La sal, busqué una lista de por qué la sal, porque el Señor nos compara con la sal. Para empezar, la sal es blanca y es un sinónimo de pureza, ¿sí? Pero es un ingrediente que está en todos los platillos, que sirven para darle sabor, en primer lugar. La sal también sirve para preservar, para conservar los alimentos, para que no se pudran. Usted y yo estamos puestos en la tierra como hijos de Dios para ir por aquellos que están en pecado. ¿Por qué? Porque están podridos en el pecado. Qué feo se oye, ¿verdad que sí? Sí se oye muy feo, pero ¿sabe qué es la verdad? Muchas personas nosotros estuvimos en el pasado en el pecado y estábamos hasta el tope mal delante de Dios. Entonces estábamos descompuestos, nuestra vida no agradaba al Señor porque había mucho pecado en nosotros. Bueno, la sal, si usted pone, yo me estaba imaginando una carnita de esa seca para la machaca, ¿verdad? Se pone mucha sal. Primero creo que cuelgan el bistec para que se seque, pero lleva mucha sal, sí, para que no se pudra. Si no le pusieran sal y le vendieran la machaca, es más, estaría oliendo feo y toda deshecha y toda podrida. Y estoy segura que nadie se la comería así, ¿sí? Pero precisamente para eso es la sal. La sal produce sed. Si usted come alimentos con sal, le va a producir a usted sed. ¿Sabe qué pasa con una persona que no come sal y azúcar en los alimentos? ¿Alguien sabe? Bueno, miren, cuando no comemos alimentos con sal y con azúcar, no tenemos hambre, porque el que provoca hambre en nuestro cuerpo es la sal y el azúcar.
¿sí? Hay personas que pues se las tienen que quitar para que no se retenga líquidos, para que no se inflame, pero produce hambre en nuestro cuerpo cuando no comemos alimentos con sal y con azúcar. A lo que voy es que nosotros como hijos de Dios, como somos la sal de la tierra, ¿sí? Vamos afuera y la gente ve en nosotros a Jesús. Entonces dicen, yo veo que tú eres diferente. Miren, yo he andado en la calle y he escuchado a veces, he observado a las personas y yo me he dado cuenta, he pensado, esa persona es cristiana, por la forma en cómo habla, cómo contesta, cómo se conduce, cómo es la persona. Distinguimos a los creyentes por su manera de ser, por su conducta. La sal sirve para realzar un platillo, para darle sazón. Y en la Segunda Guerra Mundial, a falta de medicamentos, utilizaban la sal para curar las heridas, porque la sal es antiséptica. También algo que leía era que en la Segunda Guerra Mundial, esto yo lo vi en un documental, que agarraban el agua salada y se la echaban al enfermo. Entonces era una forma de limpiar y de curar esa herida para que no se infectara y para que cicatrizara. Si usted la usa cuando está malo de la garganta, que usted trae por ahí que le duele, que le pica o que trae una infección y usted hace gárgaras de agua con sal, se le quita porque es antiséptica, ¿sí? Fíjese qué hermoso que nuestro Señor nos ha comparado de ser la sal de la tierra, pero para esto usted y yo nos tenemos que preparar. Nosotros tenemos que seguir creciendo, seguir tomando la palabra, y una de las formas en que nosotros podemos seguir creciendo es tomando cursos. Allí en 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros queremos servir en un ministerio, regularmente nosotros les pedimos que tomen los cursos. Nadie puede servir en un lugar sin tener conocimiento de la palabra. Para eso son los cursos. Porque ¿sabe qué? Dice aquí, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor para dar un buen trabajo, ¿sí? En la iglesia necesitamos personas que atienden su ministerio donde le toca. Imagínense que yo, o que vienen los muchachos aquí de la alabanza y vienen pero no saben tocar los instrumentos. ¿Cómo se escucharía esta alabanza? Cada quien por su lado, ¿verdad? No habría armonía y el chilladero de los instrumentos, nada más puro ruido. ¿Sabe que ellos para dar una buena alabanza al Señor, ellos aparte de orar y de prepararse con la palabra y ayunar, tienen que estudiar también el instrumento, y los que cantan tienen que escuchar el canto y estárselo memorizando la letra y estarlo ensayando, y no crea que ellos se ponen aquí y sin saber cantan y tocan tan bonito, ¿verdad? Y le voy a decir que a veces a mí me preocupa que empezamos un curso, y yo le digo porque yo me toca un curso, doy el curso de ríos de limpieza, y empezamos muchos, nos anotamos muchos, y terminaron, ¿cuántos? Poquitos. A mí eso me preocupa, porque es como la Biblia, ¿verdad? Empezamos leyendo Génesis muy bien y ya después los demás libros ahí se van quedando, ¿sí? Entonces es importante que nosotros pongamos de nuestra parte, que pensemos, yo me tengo que preparar. Y sabe que no nada más para la obra de Dios, sino para la vida. El estudiar la palabra de Dios es para que nuestra vida se vaya alineando, se vaya corrigiendo.
La palabra de Dios nos ayuda a corregir las fallas, las faltas que cometemos en la vida. Entonces es necesario que nos instruyamos. Los cursos son para que nos preparemos para servir, pero también para que podamos predicar el evangelio a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mis familiares que no conocen a Cristo. Para eso es importante que nosotros nos estemos preparando, pero también, como dice aquí, creciendo en la obra del Señor, ¿sí? Necesitamos buscar estar preparados. Le voy a pedir que me acompañe a Timoteo, segunda de Timoteo 2:4, y le quiero enseñar dos ejemplos que hay en la Biblia. Aquí son tres, pero yo quiero tomar dos. 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? O sea, cuando habla de milita, es que ¿está en qué? ¿Cómo? Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Muy bien, muy claro, ¿verdad que sí? Se imagina que un soldado, porque sabemos que los soldados para ser soldado tiene que tener condición física, ¿sí? Tiene que salir a entrenar, a correr, a caminar, a hacer aparatos, no sé. Yo sé que los soldados salen a correr, porque hasta los he visto ahí por la, ¿cómo se llama? Octava zona militar. Entonces, tienen que tener una disciplina de correr, de alimentarse bien y dormir bien, ¿sí? Porque si el soldado está gordito y no hace ejercicio y no practica el tiro al blanco, si sale ahí en la camioneta, yo me acuerdo que una vez mi esposo y yo andábamos en México, me acordé de ese ejemplo. Y iban los soldados en una camioneta atrás y llevaban el escopeta o el rifle como si fuera escoba. Y mi esposo y yo lo vimos y dijimos, mira, ¿te imaginas si anduviera? Era en el tiempo de las balaceras aquí bien tremendas. ¿Te imaginas si esos soldados estuvieran aquí? No, hombre, a la primera de cambio ya, ¡pum! Y al piso, ¿no? ¿Sabe que usted y yo somos soldados de Cristo? Nosotros, el Señor nos ha tomado por soldados. Y como soldados tenemos que afilar la espada. Tenemos que leer la palabra de Dios. Ay, pastora, ya chocolate con eso, ya me fastidió, ya me cansó, es la misma cantaleta, ¿verdad? ¿Sabe qué? Nos preocupamos. Nos interesa mucho que la iglesia, mire, yo estaba escuchando un predicador por ahí que dijo que cada año pregunta, a ver, ¿y quién leyó la Biblia? Y 2, 3 así, yo creo que levantaron la mano y como que se rió. Y yo dije, no es posible, el pueblo de Dios tiene que estar preparándose, porque guerra tenemos. ¿Contra quién tenemos guerra? Contra el diablo. ¿Y usted cree que el diablo descansa? Mire, ¿sabe qué? Mientras usted no lea la Biblia, usted no es, ¿cómo se puede decir? Usted no representa ningún peligro para el diablo. Mientras usted y yo no leamos la Biblia, mientras usted y yo no oremos, mientras usted y yo no ayunemos, nosotros somos presa fácil del diablo. El diablo dice, no, ni lee la Biblia. Es que ya lo tengo de este lado, ya es mío. Porque él se empieza a apropiar de nuestra vida. Él empieza con una apatía, no vayas a la iglesia, no te metas al curso, relájate. Vi que en el congreso con los jóvenes, ahora que fueron allá, que les decía el pastor, no grites, no ores, no abras la boca. Y estaban ahí representando entre el diablo y el cristiano que les estaba presionando para que ores, así como su pastor. Yo me acordé. Y sí es cierto, el enemigo no quiere que tú leas la Biblia. Él quiere que tú y yo sigamos siendo ignorantes de la palabra.
Él quiere que tú no conozcas la verdad, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad y serás libre. Si tú conoces la palabra de Dios, tú vas a ir corrigiendo tu vida en todas esas áreas en las que tú y yo fallamos. Y te digo yo, porque yo también todavía no tengo, les digo a las mujeres, todavía no tengo alitas. Todavía tengo mis fallas. Y el otro ejemplo es ahí, dice en el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Se acuerdan de aquella carrera, de aquel corredor que creo se salió y luego entró a la caminata, porque era de caminata me parece, ¿verdad? No corredor. Y lo descalificaron, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A los que les gusta el deporte. ¿Mandé? Y para vergüenza de todos eran mexicanos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que luchar legítimamente. Nos va a costar trabajo pelear la medalla, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer como a la manera de Dios, no a nuestra manera. Nosotros tenemos que luchar como atleta. Un atleta para ganar la carrera tiene que ejercitarse. Fíjese, habla de lucha. Dice, el que lucha como atleta, lucha. Lucha habla de trabajar. Me puse reloj. Luchar como atleta es que tú, así como quieres estar de musculoso, y las mujeres 90, 60 y 90. Yo no sé si esas medidas son correctas, estoy en desacuerdo. ¿Verdad, chicas? ¿Sabe qué? Si yo quiero tener fuerza, si yo quiero ser un atleta, pues yo tengo que luchar. Y sabe que como creyentes entramos a un reino donde tú y yo tenemos que luchar hasta el día que el Señor nos llame, y tenemos que conocer la palabra de Dios. Yo le digo a mis hijas, si tú eres hija de Dios, tú tienes que conocer el testamento que Dios te ha dejado, ¿verdad? ¿Por qué, si hago esta comparación, porque si a usted le dijeran, vamos a suponer que a usted le dicen, fíjese que su familiar X le dejó una herencia y hay bastante dinero y bastantes propiedades, y usted le dicen tal día, tal hora, y usted está allí hasta antes de esa hora y está allí bien puesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le van a dar gran herencia, ¿no? ¿Por qué no somos así con la palabra de Dios? ¿Por qué no conocemos bien nuestro testamento? ¿Sabe por qué? Porque nos falta pasión, nos falta interés, nos falta lo que hemos ido viendo ahorita en esos detalles. Sabemos que somos la sal de la tierra, pero nos falta firmeza, nos falta el querer prepararnos, nos falta ser fieles, nos falta mucho. Integridad, seriedad, nos falta amar la obra de Dios. Y ¿sabe qué? Nos falta pasión. Y yo le voy a pedir, mientras pasa el grupo de la alabanza, que vayamos a Hechos 9. Hechos 9. Un ejemplo de una mujer que estaba al servicio de la iglesia. Ahí no dice la edad, no dice algunos detalles que... Y mire, antes de leer esa palabra, le voy a platicar algo. Yo me acosté pensando en esta palabra, y el Señor dormida me habló. Esto no lo dije en la primera reunión, se me pasó. Pero fíjese, cuando estaba meditando en esta palabra y oramos y nos fuimos a dormir, el Señor me habló esto, dijo, una persona que se arrepiente, allí empieza a hacer lo correcto y hay en esa persona temor de Dios. Esto habla de una persona que se arrepiente de sus pecados, ¿sí? Se arrepiente, le pide perdón al Señor, pero hay temor de Dios para no volver a pecar, ¿sí? Y luego otro punto que él me decía, siempre vemos la tendencia caída,
que tenemos como hombres y mujeres, pero nunca vemos que también tratamos de hacer buenas obras, porque en realidad Dios nos creó para hacer buenas obras. Él puso ese ingrediente en nuestro corazón. Y dígamelo si no, así como batallamos en nuestra naturaleza caída, también tenemos la otra parte buena donde queremos ayudar a la gente. Queremos hacer cosas buenas, ¿verdad? Porque Dios ha puesto de su corazón en nosotros, ¿sí? Y ahí en Hechos 9:36 se titula Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, o sea, el nombre de Tabita significa Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Y le dijeron: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó. ¿Cómo la presentó? Viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón curtidor. Y yo quiero decirle a usted, ¿qué impide que usted y yo busquemos la presencia de Dios? ¿Qué impide que empecemos un curso y lo terminemos? ¿Qué le faltó al Señor en su sacrificio al morir por usted y por mí en la cruz? Yo quiero pedirle que cierre sus ojos ahí en su lugar, porque quiero hacer 2 llamados. Y yo quiero hacer un llamado para aquellos que están batallando, en prepararse para la obra de Dios, pero tienen muchos impedimentos, muchos estorbos.